y por compartir tus conocimientos. Dale, muchas gracias. Pues antes de comenzar, sí me gustaría decirles que en cualquier momento, si sienten que necesitan participar, hacer un aporte, un comentario o inclusive una pregunta, pues a mí me gusta más esa dinámica. Y bueno, me presento. Yo soy Kevin Uribe, soy estudiante de arte en la Universidad de los Andes. Estudio actualmente fotografía, hago una opción también en historia del arte. Y pues realicé un intercambio en el TEC de Monterrey, en donde estudié un poco más arte digital y demás. El enfoque que voy a darle a esta presentación tiene un poco que ver con la historia del arte. Quisiera como que hagamos un pequeño recorrido, pero antes como que tratemos también de definir qué es el arte. Y por eso elegí esta foto, por eso comencé por esta foto. Aquí no estamos viendo, digamos, una pintura neoclásica con figuras súper definidas y demás, ni es una escultura de mármol. De hecho, es algo que ni siquiera tiene un registro claro, ni siquiera podríamos estar seguros de si la fotografía es la obra de arte o es el performance en sí, pero a eso vamos. Entonces, ¿qué es el arte básicamente? Alguna vez se lo han preguntado seguramente y hay muchísimas discusiones al respecto. El arte puede ser, por ejemplo, utilitario, o sea, ¿qué pasa cuando un artesano realiza una canasta o una vasija? ¿Podemos considerarlo arte o no? En el caso, no sé, por ejemplo, de los artesanos en Oaxaca. Y del mismo modo, pues si es algo hecho solo para tener en la pared que no presta ningún servicio, en ese sentido sí es arte. Y pasa lo mismo cuando vamos al activismo y a la política. Hay muchos que dicen que el arte no debe ser político, pero hay quienes al contrario afirman que es en esencia un acto político. Así no se quiera, porque a grosso modo el arte es expresión y cualquier expresión puede ser interpretada desde un punto de vista político. Quisiera que analicemos esta imagen, me gustaría incluso que participáramos. Si pensáramos, por ejemplo, que la hizo, no sé, un niño de 13 años con barro, ¿podríamos considerarla arte o no? Sí, sigue, adelante. Pues yo diría que sí. Digo, el prestigio y eso es diferente si lo hace alguien de 13 años a que si lo hace alguien ya con estudios. Pero pues creo que al final del día estás expresando algo y creo que sí entraría como en arte. Dale, gracias. Ahora veamos estos datos. Esta es una de las piezas de arte, vamos a decir, más antiguas que se han encontrado. Es llamada la Venus de Willendorf. Y básicamente, pues ya vamos a ver, como que genera toda una tradición en términos del arte y la historia. Pero ahora comparémoslo con esto, como para hacer la discusión un poco más contrastada, pues. ¿Qué piensan al respecto? Si vemos las características formales y técnicas, pues ambas son esculturas, básicamente, ambas son figuras humanas. Una más realista que la otra, pero no podemos decir por eso que una es más bella que la otra, porque dependería del criterio, ¿no? Y también esto se hace muchísimos siglos después, más o menos en 1500, durante la época del Renacimiento. Por lo cual cambia muchísimo, en primer lugar, la persona y la sociedad que fabrica la obra y también las maneras de hacerlo, los recursos técnicos, pero básicamente tenemos dos expresiones, ambas igualmente válidas y ambas se pueden considerar como arte perfectamente, y en especial la Venus de Willendorf podríamos decir que es mucho más expresionista, es mucho más sincera en el sentido de que expresa un sentimiento artístico. Ahora veamos este otro ejemplo. Es también una pintura rupestre muy antigua, una de las más antiguas encontradas en Francia. ¿Y qué pasa si la comparamos con este tipo de imágenes, con las cosas que se hacen hoy día? En teoría, ambas tienen la misma validez y esto es lo que quiero como mostrarles antes de comenzar, como hablar de lo demás, porque vamos a ver que el arte hoy día es muy interdisciplinario. Hay muchísimas cosas que se consideran arte, el performance, por ejemplo, el teatro, han tomado muchísimo protagonismo en lo que hoy consideramos arte, especialmente arte contemporáneo. Entonces, una vez hayamos desdibujado un poco las fronteras, va a ser más fácil.
Por último, este ejemplo, vanguardista, no sé si conozcan a Kazimir Malevich. Básicamente esto es una obra de arte y uno podría pensar fácilmente que no, porque esto es totalmente sencillo, cualquiera podría hacerlo y en teoría no dice nada, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay todo un movimiento detrás, toda una idea. Y en este caso, el caso del cuadro negro sobre fondo blanco, lo que Malevich hace es que lo posiciona en esta parte de la casa que para los rusos o en la cultura rusa está predestinada para los íconos religiosos. Entonces lo que él hace es toda una reconfiguración conceptual y simbólica, pero vamos a ver que el arte no está precisamente en lo que él está haciendo con las manos, en la materia plástica, sino en todo el hecho, el gesto también de posicionarlo en esta parte específica de la casa. Entonces, bien, aquí ya voy a pasar a una segunda parte en donde pretendo mostrarles los distintos acercamientos que han tenido los seres humanos o los artistas, por llamarlos de algún otro modo, a la naturaleza y cómo sus visiones han cambiado hasta el día de hoy, en donde somos mucho más activistas, mucho más críticos y en donde el arte pues tiene mucho más que ver con estas posturas políticas que nosotros tomamos. No sé si alguien conoce a José Celestino Mutis. Este es el caso en este lado del mundo, en Colombia. Él fue el que llegó aquí, por lo tanto la historia se escribió un poco con estos otros nombres. Sin embargo, traté como de buscar el homólogo en México y pues ya más adelante lo veremos. José Celestino Mutis hace un trabajo muy importante aquí en Colombia. Él básicamente recolecta y organiza alrededor de 20.000 especies vegetales y se dice también 7.000 especies de animales. Esto se convierte el arte en el sentido de que todas estas fotos que ven se hicieron manualmente, son acuarelas muy detalladas que tomaron mucho tiempo y que también hacen un poco difusa esa línea entre lo que es arte y lo que es científico. Cualquiera podría decir, no, esto se hizo con fines científicos, no podríamos considerarlo arte. Pero también deberíamos pensar por un segundo que hay una mano detrás. Hay un artista que tiene su propia manera de ver el mundo, si se quiere, que ve los colores de una manera específica, de modo que nadie más lo va a hacer igual. Aunque estas fotos sin duda tienen un fin también científico. De hecho, si las analizamos detalladamente, vamos a ver que en cada lámina está representado el ciclo de la planta, están los botones, las flores y demás. Esto es algo que no se ve naturalmente, digamos. No vemos las plantas siempre pues viviendo todas las partes del proceso, pero esto también se hace con estos fines, con el fin de que el científico pueda estudiar cada parte de la planta y cada parte de su proceso. Aquí vemos otros ejemplos. A mí en lo personal me gustan muchísimo y han sido referencia para otros artistas, como vamos a ver más adelante en el caso de María Fernanda Cardoso. Bueno, otra cosa que se realizó aquí en Colombia fue la Comisión Coreográfica. Esto tiene más que ver con la idea de construir nación. Para ese momento, en 1810, al igual que México, ya había un grito de independencia. Aquí fue el grito del florero de Llorente o la pelea del florero de Llorente y no el grito en Dolores. Pero entonces empieza a construirse esa visión del territorio. La nación empieza a preguntarse pues qué hay y cuáles son sus ecosistemas. Aquí vemos otro ejemplo, son cosas digamos bastante pintorescas, bastante bonitas que difícilmente podríamos decir si es arte o es algo científico o si es algo cartográfico, si se quiere. Y aquí entra un personaje que ya tiene más que ver con México, no sé si lo ubiquen. Fue uno de los primeros que llegó a hacer este tipo de labor, a recolectar especies. En ese momento, pues por supuesto, todo se hacía con el fin de llevar esta información a España. No había como esta noción de república, no era para México, era para España. Y estaban todavía haciendo un virreinato. Bueno, esta es una de sus publicaciones y este es el otro personaje que vendría siendo el homólogo, Martín de Sesa.
Estos dos personajes son muy importantes porque si nos situamos en ese momento de la historia, pues en primer lugar no había arte. No había arte en el sentido en el que lo conocemos hoy día, que era capaz de ser crítico y mucho menos en términos medioambientales. Digamos que las preocupaciones que tenemos hoy día tienen muchísimo que ver con la industrialización y demás. Y para ese momento en la historia, pues todavía no comenzaba. Entonces quisiera hacer notar eso, ¿no? Como qué actitud tenían ellos frente a la naturaleza, que por supuesto no es la misma que tenemos hoy día. Pero hay un precedente muy importante, que es Alexander von Humboldt. No sé si alguien lo conozca, quisiera darme una abrebocas. Bueno, Alexander von Humboldt es pues, un personaje muy importante, o no sé si es que a mí me gusta mucho, pero él es una de las primeras personas que logra traer la idea al mundo de que la naturaleza en realidad es un sistema complejo, es un sistema interconectado. Lo que hagamos en una parte del mundo, si talamos un bosque en Colombia, por ejemplo, eso va a tener repercusiones en otros lugares. De hecho, él es una de las primeras personas que habla de los pisos térmicos. Como ven aquí, él empieza a darse cuenta de que las especies de plantas y animales tienen diferentes ecosistemas que varían dependiendo de la altura. Y también se da cuenta pues de que todos estos vientos y toda esta regulación climática pues tiene que ver con los ecosistemas en todos los lugares. Si se deforesta, por ejemplo, una montaña aquí en Colombia que permite que las corrientes de aire sean más frescas y demás, pues eso va a repercutir en otros lugares. De hecho, esta obra que ven a la derecha, Cosmos, es una de las obras más importantes de él en donde plasma todas estas ideas. Y es interesante, y por eso le hablaba de estos dos personajes, porque de hecho se conocieron, Martin Cese y John Alexander von Humboldt, y también con Mutis. Con Mutis, de hecho, estuvo alrededor de 2 meses, él le dio varios ejemplares y demás. Y entonces, pensemos en qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Apenas empezaban a cocinar muchas de las ideas que tenemos hoy día. Recién empezaban a entender lo que nosotros damos por sentado, como que el cambio climático es un problema global y que las acciones de ciertos grupos, por ejemplo, en la producción de cárnicos y demás, pues nos afectan. Bueno, aquí ya llegamos a una época muy interesante, alrededor de 1800, cuando comienza el romanticismo. El romanticismo es un poquito más famoso, es un movimiento que cambia mucho esta visión humanista, digamos, antropocéntrica del mundo. El hombre deja de ser el centro. De hecho, la naturaleza toma un papel muchísimo más relevante. Me gustaría volverme hasta la escultura del David, por ejemplo, para hacer ver que es muy diferente el papel del hombre. Aquí vemos claramente que el hombre es el personaje, es el centro y la temática del arte. Mientras que en el caso de William Turner, vemos que el hombre ocupa solo una pequeña fracción del cuadro, digamos que es insignificante. Aquí el protagonista no es el hombre, ni son los hombres que están en la barca, es la naturaleza. Es la naturaleza y vamos a ver, si quieren mirar muchas más obras de él, generalmente siempre se conserva la proporción y la naturaleza tiene este rol un poco más salvaje, un poco más, ¿cómo diríamos? Es magnánima, es muy inmensa, es difícil de controlar, es salvaje. Y pues básicamente esto contrasta muchísimo con la visión renacentista. Si pensamos en cosas como la Mona Lisa, por ejemplo, pues hay un paisaje en el fondo, es verdad, pero el paisaje no es el personaje ni tiene nada que ver. Esta es una de las pinturas romanticistas más famosas. Yo creo que todos la hemos visto en algún momento. Y es de nuevo esa actitud y esa confrontación que hay entre el ser humano y el arte y la naturaleza, por otro lado. Recordemos también que en este momento la industrialización apenas comenzaba, ¿no? Para esta época, por ejemplo, el ferrocarril empezaba a popularizarse apenas. Entonces, para el hombre en este momento de la historia, se trataba más bien de una lucha, una carrera por conquistar la naturaleza. Por eso vemos a este personaje en esta posición. Está
frente a un terreno inexplorado todavía, a un mundo que para ellos todavía es demasiado grande. Digamos que para nosotros hoy es al contrario, ya no cabemos. Y es el caso también de otro reconocido fotógrafo. La fotografía se inventa en 1829, más o menos, con Niepce. Pero para esta fecha, pues es un invento tecnológico que ya ha evolucionado mucho y permite a los fotógrafos por primera vez salir a explorar, ¿no? Sin tener que ir con grandes equipos. Para este momento, incluso él tenía que llevar un carruaje casi para poder hacer fotos. Pero digamos que es más práctico. Por primera vez pueden lanzarse a explorar el territorio de una manera mucho más versátil, más práctica, ¿no? Digamos que él ya no tiene que ir con un grupo de 10, 20 acuarelistas para que vayan pintando florecitas. Él puede hacer fotografías. Y esto también es toda una revolución en el mundo del arte. De hecho, cuando aparece la fotografía se pensó que el arte iba a desaparecer y nunca pensaron que la fotografía podría convertirse pues en otra manera de hacer arte. Entonces aquí volvemos un poco a lo que hablábamos al principio y en esto insisto porque sé que muchos de ustedes quizá tienen la inquietud de hacer arte y no hay límites, no hay fronteras. Si no saben pintar o no saben dibujar, pueden conseguir una cámara. Incluso si no supieran pintar o dibujar, vamos a ver que no hay problemas. Todo puede ser considerado arte y lo más importante es el concepto y la idea que hay detrás y lo que quieran decir. Bueno, el caso de Timothy O'Sullivan también lo menciono específicamente en el campo de la fotografía, porque luego vamos a ver que hay un contraste con otro fotógrafo, Emmett Rowan, y la actitud cambia muchísimo. En este paisaje vemos que básicamente no hay ninguna figura humana. Es un paisaje limpio, claro, diáfano, si se quiere. Y digamos que la naturaleza está en perfecto equilibrio, está todo bien. Bueno, y este caso muy curioso también lo pongo por lo que les decía. No hay fronteras para el arte. El caso de Henri Gouzeau es muy interesante en el sentido de que él era un artista naif. Naif quiere decir que en teoría no sabía pintar. En la categoría de naif también clasificaron artistas como Frida Kahlo, porque su estilo no es, digamos, de lo más realista. Generalmente comienzan siendo autodidactas. Pero esto no es ningún impedimento para que su arte tenga igual validez que los demás. De hecho, una anécdota de Rousseau es que se burlaban mucho de él. Él vivió en la misma época que artistas como Picasso, Miró, y le hacían bromas y demás, porque su arte, según era tieso, como que muy erático, no había mucha expresión. Si vemos las flores y demás, como que está todo muy quieto, ¿no? Pareciera cartulina encimada. Pero él igual tenía este interés que nos concierne por cada especie particular y por la naturaleza. Él pasaba horas y horas y días, incluso pintando en el Jardín Botánico en Francia, en París. Y bueno, a partir de aquí ya vamos a hablar de activismo, un arte más político, que es lo que nos concierne. Y vamos a ver sobre todo cómo cambia la actitud. O sea, todo este recorrido que les mostré fue necesario para que entendiéramos de alguna manera que todas estas ideas que nosotros defendemos y por las que nos movilizamos de alguna forma tienen un precedente. Tardaron mucho tiempo los seres humanos en entender que nuestras acciones efectivamente tienen un peso en el equilibrio del mundo y pues, en los ecosistemas. Y yo creo que esta foto es una de las mejores para notar eso. O sea, si la comparamos con las fotografías de Timothy O'Sullivan, la diferencia es abismal, porque en el segundo paisaje, pues no hay ninguna mano humana y mucho menos alterando el paisaje. Mientras que en este caso el paisaje básicamente es un paisaje artificial, es un paisaje alterado por nosotros y que sin duda alguna, pues, o sea, se ven los efectos clarísimos de lo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer también en términos de escala y de industria. A diferencia de William Turner y el romanticismo, pues la industria ha crecido muchísimo y es capaz de hacer cosas que en ese momento no. Digamos que nosotros no nos sentimos tan amenazados por la naturaleza como en su momento ellos lo hacían. De hecho, nosotros crecimos en una cultura de pronto
en donde sentíamos que la naturaleza no es ninguna amenaza, sino que de hecho está a nuestro servicio y está diseñada para satisfacer todas nuestras necesidades. Esta es otra fotografía de él. Esta me gusta un poco más en el sentido de que me parece más polémica. Básicamente es la construcción de un campo de golf. Y me parece polémica en ese sentido, digamos que es mucho más vanidosa, ¿no? ¿Hasta qué punto los seres humanos preferimos un campo de golf sobre un bosque? ¿Y a quién le va a dar utilidad a un campo de golf? Aquí tenemos otro caso. Este es bastante lindo, en realidad es como una de esas cosas que le dan a uno esperanza. Vamos a ver, de hecho, un pequeño video. No sé si me puedas ayudar. A grandes rasgos, es un museo de escultura marina. Se hace con un cemento especial, un cemento en pH neutro, que permite el crecimiento de nuevos arrecifes. Es un artista muy interesante y me llama la atención en el sentido no de que es escultórico y bonito simplemente, sino que empezamos a ver que el arte no tiene que ser solo lindo. El arte también puede ser científico, el arte también puede ser útil y de hecho el arte contemporáneo es muy multidisciplinario. Para compartir el video necesito que dejes de compartir pantalla. ¿Se escucha? Yo escucho. Bueno, antes de seguir, vi una pregunta en el chat. No había visto el chat porque estoy compartiendo pantalla. Sobre las 7 formas de arte.
Yo no creo que sean, la verdad, muy decisorias o muy relevantes en el contexto contemporáneo. Por lo que les decía, hay mucha interdisciplinariedad y también hay muchas dificultades de registro. En este caso, por ejemplo, en el caso de las esculturas acuáticas, para el artista muchas veces es igual de importante el registro fotográfico que se haga, el registro cinematográfico, digamos. Y en el caso, por ejemplo, del performance es todavía más importante. En algunos casos, cuando se hace performance, por ejemplo, lo que se vende no es el acontecimiento, lo que se vende es el registro fotográfico o el registro en video. Por lo tanto, digamos que estas 7 formas de arte en muchos casos terminan totalmente mezcladas. No sé si alguien quería hablar. No, creo que alguien acaba de entrar a la reunión. Ok. Bueno, y finalmente en el caso de Jason, pues bueno, es realmente lindo lo que hace. Yo creo que esta relación con la naturaleza le da muchísima riqueza a su arte. Si fueran solo las esculturas de cemento puestas en el mar, pues no tendría tanta relevancia ni sería tan bonito en términos visuales. Y también es muy valioso insistir en que busca alejar un poco el turismo masivo de los arrecifes de coral y demás, lo cual es un daño, digamos, tremendo. Bueno, tenemos este otro caso. Olaf Aliassime es un estudio actualmente, es un grupo de artistas, digamos, que se dedican a hacer obras. Sí hay un líder, digamos, que es él, pero, pero digamos que es más un grupo de artistas, ¿no? Como un colectivo. Y también los invito muchísimo a revisar su trabajo, sobre todo si les interesan como los fenómenos físicos y demás, y esto en términos de ciencia, un arte muy científico. Él trabaja mucho con luz y demás, los fenómenos de refractación, etcétera. Pero esta obra en particular me llamó mucho la atención. Podría parecer un poco simplista, ¿no? Decir, bueno, voy a hablar del calentamiento global, entonces voy a poner hielo a que se derrita. Pero es interesante en el sentido de que él lo que busca es hacer esto más tangible, como llamar la atención de una manera más obvia, más evidente, justamente para que el espectador tome conciencia, digamos, de una manera más inmediata del problema. Esto se hace en Londres, lo que hace es tomar los trozos de los polos, digamos, y los pone en la ciudad a que se derritan, a que interactúen con la gente de alguna manera y que se hagan conscientes de que el problema es algo que está sucediendo ahora. Digamos que él pone estos trozos de hielos de manera alegórica, como si fueran una cuenta regresiva o un reloj de tiempo. Tenemos esta otra obra que a mí me gusta muchísimo. Ya entramos a ver que también el arte y el activismo pueden tener un carácter más pedagógico, lo cual es muy importante porque en últimas lo que buscamos con activismo es educar, que es una manera de generar cambios. Y lo que él hace es tomar un árbol muerto del bosque, un árbol muy grande, como vemos en la foto ni siquiera se ve completo, y lo pone en un invernadero que recolecta aguas lluvias y que las redistribuye. Ahí se pueden ver en las fotos el sistema de cableado y demás. Y él simplemente deja el árbol ahí y pues vamos a empezar a ver, y es lo que él propone, cómo el árbol sirve de fuente de vida para muchísimas especies más. Y llama un poco la atención acerca del ciclo vital. Y esto es muy interesante en el sentido de Cosmos, por ejemplo, el libro de Alexander John von Humboldt, porque vemos cómo esto se va cumpliendo, cómo de alguna u otra manera la muerte es necesaria para dar espacio a otras especies. Y también es una obra muy linda en términos poéticos, ¿no? Creo que esa idea es bastante bonita. Ella es una artista colombiana, María Fernanda Cardoso, es egresada de la universidad en la que estudio. Tiene arte que es muy satírico, digamos, muy gracioso, al menos cuando comenzaba era el tipo de arte que hacía. Si les gustaría ver más de su trabajo, les recomiendo ver Circo de Pulgas. Es una obra que no incluí porque me pareció que no nos daba el tiempo para hablar mucho de ella y no es lo más pertinente, vamos.
Pero pues es un video muy corto de ver, muy interesante también si quieren como ver en qué sentidos el arte puede ser transgresor, pues se van a divertir y de verdad súper recomendado. Y ahora, ¿qué tienen que ver las pulgas con esto? María Fernanda Cardoso hace una exposición llamada Órganos Intromitentes, llamando la atención acerca del sexo, y del sexo no en la escala, digamos, antropocéntrica, no el sexo en relación con los humanos, sino el sexo como una herramienta mucho más importante y elemental para, desde lo que hacían Mutis y Cese con la recolección de especies, fundamental para la diversidad, hasta fundamental para el equilibrio del mundo hoy día. Ella llama la atención sobre estos órganos en particular, órganos de insectos, órganos sexuales de insectos. Yo creo que ahora sí los sorprendí porque supongo que nadie había visto nunca el pene de una pulga o viceversa. Y llama la atención de manera escultórica acerca de esto, o sea, como que nos detengamos un momento y pensemos en la belleza de esto en términos escultóricos, porque vemos que son figuras muy interesantes, pero que también pensemos en ese hecho. Ella habla mucho de que el sexo está ocurriendo todo el tiempo, en cualquier momento, ¿no? Desde las sábanas de la cama, por ejemplo, dice, ¿qué pasa si hay miles de ácaros copulando en tu sábana de la cama? Entonces es un concepto muy interesante en el sentido de que es fundamental para las especies, para la diversidad y etcétera. Y en ese sentido también, y con esta artista finalizo, está Green Porn. No sé si conozcan a Isabella Rossellini, ella también tiene una carrera como modelo, digamos, como figura pública aparte, de hecho es menos conocida como artista, pero hace una serie de videos, varias series de hecho y varias temporadas, básicamente dedicadas al sexo y las especies, ¿no? Y cómo distintas especies han evolucionado para tener distintas maneras de llevar a cabo estos procesos. Vamos a ver un pequeño video para que entiendan más claramente de qué les hablo y pues ya finalizaré. If I were a female, any female, I would want to protect my precious eggs. I would want to hide them in a hole, and I would want that hole to be in a place hard to reach. Unless I want you to reach me. Penises. Different penises, all trying to get as close as possible to my eggs. But I would have a tunnel, and it would be a labyrinth. It would be intricate. It would be unique. It would be species specific, so that I'm not screwed by a bear. Penises, species specific, each one unique to their respective vaginas. A cozy fit, like a hand in a glove. If I were a barnacle, a Semibalanus balanoides, I would have a shapeless body, and I would be stuck to a rock. I would have to develop a long, long penis. To reach inside a female barnacle. The best position is to be in the middle of the group. Let me stay in the middle. Let me in. Let me in! The most dangerous position is to be at the periphery of the group, where I can be easily eaten. Ah! Ah. By luminescent effects and by changing shape, I can communicate. I can say, be careful. I can say, I love you, with my whole 3 hearts. I would give the most passionate 20-arm embrace. 20.
18. 2 are not arms, if you know what I mean. I would slip my spermatophore, a package full of sperm, into her spermateca. I would have to get undressed, get rid of this tight armor. I would have to molt. And when soft and naked, I would mate. Bueno, ya como conclusiones. Buena pregunta. Yo creo que sí. Las langostas probablemente sí se pueden desnudar. De hecho, es uno de los enfoques que ella tiene. Es un trabajo muy bien documentado. Este formato es, digamos, a propósito. O sea, ella lo hace de la manera más naif posible, más simple posible y más divertida posible, porque la intención detrás de esto es educar, es hacer activismo mediante la educación y llevar toda esta información a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, como les decía, hay muchas temporadas, los invito a vérselas, es bastante fácil de ver en el sentido de que son muy divertidas y hay muchísimos datos que no conocemos, hay muchísimos datos que hemos pasado por alto solo por esta concepción antropocéntrica que tenemos, ¿no? Del ser humano como centro, el ser humano como especie superior, y eso nos hace ignorar muchísimas características importantes de otras especies, como en el caso de los calamares, por ejemplo. Es fantástico que se comuniquen mediante la luz, es fantástico que el sexo tenga que ver con esto. Pero pues nosotros solemos pensar en todo desde nuestra perspectiva, digamos, especista, ¿no? Y solemos diferenciar a partir de ciertas características que supuestamente nos hacen superiores, pero no es necesariamente cierto. Y bueno, esas son justamente las conclusiones a las que quería llegar. Es muy interesante notar cómo el arte ha cambiado esa perspectiva que tenemos, en primer lugar, frente a la naturaleza. El arte ya empieza a ser crítico, a hacer notar que hemos alterado la naturaleza, que estamos dañando y que estamos en peligro. Y por otro lado, hay muchas maneras de hacer arte, hay muchísimas maneras de hablar. Isabella Rossellini no es la mejor artista pintando. Si intenta dibujar una langosta, puede que no le salga muy bien, pero eso no es motivo ni razón suficiente para que ella decida parar y no hacer arte a partir de. Y bueno, yo creería que esas son como mis conclusiones. Espero que les haya gustado mucho y por supuesto si tienen preguntas y pues les puedo aportar algo más. En este perfil amamos tu ponencia, excelente servicio, qué buen taller. ¿Alguien Gracias. tiene una pregunta aprovechando que Kevin sigue aquí con nosotros? Hable ahora o calle para siempre. O Okay. si alguien tiene también algún dato, algún otro artista, pues me gustaría mucho que aprovechemos ese espacio para eso, para intercambiar información, que yo también estoy dispuesto a aprender y estoy en el mismo proceso. ¿Anel? La neta, me encantó, me encantaron los videos que pusiste, a 10 de 10 todos, pero yo Gracias. tenía como la duda de cómo, o sea, sé que es muy fácil como decir, no, pues empieza como buscando como qué es lo que te gusta y así, ¿no? Pero en plan, ¿cómo saber qué tipo de arte o cómo quiero representar lo que quiero representar o qué es el tipo de artismo que quiero hacer o hacia qué lo enfoco? Más bien es como preguntarte a ti cómo encontraste el tipo de activismo que querías hacer. Bueno, para mi caso puntual, digamos que tengo un precedente un poco involuntario. Mis papás son artistas plásticos ambos, ellos pintan, entonces yo como que de alguna otra manera he seguido esa línea. Pero lo que sí te invito a hacer es a buscar muchos referentes. Entre más cosas veas, más ideas vas a tener en la cabeza y mayores posibilidades y creatividad vas a tener. Nosotros nunca podemos crear nada a partir de la nada. Si te pido, por ejemplo, que imagines un color nuevo, no puedes, porque solo piensas lo que has visto.
Y en la medida en que veas más artistas, en que vayas leyendo más sobre lo que pensaban y lo que hacían, pues vas a tener nuevas intuiciones. Y, por ejemplo, lo que yo te decía, comencé siendo pintor y hoy día cuando veo cosas como Isabella Rossellini y demás, yo quiero llevar esto que hago a otros escenarios, de alguna manera hacer que trascienda. Y también no sé qué estudies, pero resulta muy interesante cuando podemos mezclar estos intereses, digamos, académicos que tenemos y profesionalizar un poco el arte que hacemos. Incluso aprovechar este tipo de espacios también es muy interesante en el sentido de que no tenemos que saber hacerlo todo. Esto es otra cosa interesante que pues de pronto no mencioné, pero los artistas hoy día no trabajan solos. Por ejemplo, en el caso del artista que hacía esculturas con cemento, él tiene su equipo de científicos, él tiene su equipo de apoyo, básicamente. Y pues puedes perfectamente apoyarte en los demás, incluso si quisieras esculpir y demás, pues podrías buscar esos apoyos, digamos, esos grupos, alguien que pueda esculpir si tú no puedes, pero tú tengas como el concepto y las ideas detrás. Muchas gracias. Oye, y no sé si alguien más tenga otra pregunta o si nos podrías contar como el story time de la primera foto que presentaste. Creo que no mencionaste como de qué era el evento o de por qué la foto y así. Ok. Bueno, lo puse un poco por los meses que estamos viviendo y pues la serie de gestos que ha habido de pronto. Pero también pues el contexto es el paro nacional que vive Colombia. Digamos que no estamos muy seguros actualmente de si ya paró o no, pero hubo muchísimas manifestaciones desde el arte y también muchísimas manifestaciones desde los distintos movimientos que de alguna u otra manera se han visto reprimidos por el gobierno que desafortunadamente estamos viviendo. Entonces, este tipo de actos se hacen en el marco de una protesta, es una protesta artística de pronto, y de hecho esto hace parte de una serie de performance, digamos, mucho más extensos y complejos. Si me dan un segundo, podría buscarles un video más, que es básicamente una confrontación, digamos, que hubo entre pues, activistas, drag y demás, con el SMAT. El SMAT es básicamente el Escuadrón Antidisturbios aquí en Colombia. Y es interesante en el sentido de que con arte se ha resistido a la represión y se ha resistido en términos políticos y también de activismo. Voy a buscar un segundo y ya. En lo que buscas, si alguien más tiene alguna otra pregunta, la puede como decir o si no quiere, pues la puede dejar en el chat. Justo yo tengo otra pregunta, y esto es como para todas esas niñas que apenas están empezando con esta parte artística. ¿Qué consejos les darías respecto a la autocrítica? Porque a veces somos de que, ay, no es que lo estoy haciendo mal, o ay, es que a nadie le va a gustar mi trabajo, o es que no soy pésima, bueno, en mi caso, no sé, ¿cómo, o sea, qué consejos les darías? Bueno, yo creo que es una espada de doble filo, sin duda. Esto tienes que tener mucho cuidado, sobre todo al principio, porque es muy fácil desanimarse. A mí me pasaba, por ejemplo, que tenía una idea muy clara, muy realista en la cabeza de lo que quería hacer, pero pues por supuesto no nacemos siendo Da Vinci o Miguel Ángel, o sea, la primera vez que hagamos un cuervo o una paloma nos va a quedar feo, y te lo aseguro, te lo digo desde el corazón. Y es normal, es completamente normal y en ese sentido trata de no frustrarte, es más, trata de no, como, no hacerte ideas muy claras del producto final que quieres lograr. Trata un poco de dejar que durante el proceso y mediante las cosas que vas haciendo, vayas encontrando más o menos el camino. Específicamente en el caso de la pintura es muy divertido y muy placentero cuando en vez de estar pensando en cómo va a quedar, empiezas a ver el papel y lo que estás haciendo, qué colores te gustan, qué línea te gustó, qué curva es interesante y déjate llevar. O sea, insisto en los referentes que les mostré, por ejemplo, el caso de Casimir Malevich.
A él cualquiera le hubiera dicho que ese cuadro negro pues nada que ver, no es arte y no tiene ningún valor. Pero no es cierto, tiene valor, tienes ideas que son valiosas y es valioso que lo plasmes de la manera que quieras. Por ejemplo, Frida Kahlo, cualquiera podría decir que pinta feo y hasta cierto punto es cierto, ¿no? Digamos que sus narices no tienen profundidad y demás, pero es arte muy valioso en el sentido de que es muy sincero y eso decía ella, la belleza está en la verdad. Muchísimas ¿Parece gracias. si comparto el video? Sí, si quieres, podría ser. Bueno, al respecto yo solo tengo que decir que el arte es resistencia. Pues si nadie más tiene una otra pregunta, creo que hablo por todos diciéndote que muchísimas gracias, Kevin. Creo que estuvo increíble tu taller. Fueron muchísimas cosas que creo que jamás había pensado. Entonces, pues muchas gracias por eso. Y pues, Espera un segundito. disculpa. Bueno, y para lo de la galería, recordarles que pues tenemos algunos temas que el equipo de desarrollo sustentable diseñó para pues darles como un margen. Si ustedes quieren hacer de algún otro tema, está perfecto. Sus obras las pueden mandar al correo de Fuego Verde que va a mandarles ahorita. Y la galería es el 10 de julio. Vamos a tener un evento, me parece que empieza a las 10 de la mañana para que puedan pues, ver las obras de los demás artistas. Y creo que me falta algo más, y es que nos gustaría, exactamente, gracias Ani, nos gustaría saber su opinión sobre el taller. Y pues ahí les dejo un forms Ani y los temas los mandó Mitch. Cualquier cosa, pues estamos en redes sociales, fuegoverde.oficial. Y muchísimas gracias, Kevin, nuevamente. Todo el apoyo desde México hasta Colombia. Y Muchas gracias. pues nada, muchas gracias. No, y gracias a ustedes, de verdad, estos espacios son muy valiosos. Bueno, y no haciendo más, chao, ya me voy a desconectar. Y Va, un gusto, de muchas verdad. gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Mil gracias. Adiós. Gracias igual a ustedes por venir. Gracias a todos y recuerden que mañana tenemos nuestra siguiente conferencia, guión taller, que es sobre cine y que la verdad va a estar increíble, les va a encantar. Traemos a un ponente súper importante de Argentina en toda esta área, así que no se lo pueden perder. Mañana es esta misma hora, de verdad que va a estar bien genial, va a ser muy interactivo, traigan todas las dudas que necesiten resolver, porque vamos a tener esta interacción. Y pues, sin nada para decir, es a las 6, ya saben, y les estaremos compartiendo el link en las redes sociales de Fuego Verde. Muchas gracias. Bye.